El pico máximo de LH, recuerda, en el ciclo menstrual se debe a una retroalimentación positiva por estrógenos, ¿verdad? Los estrógenos anteceden 36 horas a la ovulación y la LH le antecede 12 a 24 horas a la ovulación. ¿Ya? Ese es el orden. Y no se olviden que el estrógeno con la FSH hacen un feedback positivo también justo inmediato anterior. ¿Cuál es el origen embriológico de la parte proximal de la vagina? Dijimos lo de arriba, ¿dónde viene? De Müller, ¿no? Paramesonéfrico de Müller. ¿En qué grupo de edades es más frecuente la hemorragia uterina disfuncional? No se olviden, la hemorragia uterina anormal, HUA, puede ser orgánica, el PALM, o puede ser funcional, COEIN. ¿Se acuerdan? Y dentro de la funcional COEIN, la más frecuente era la ovulatoria del tipo SOP, ¿verdad? Antes le llamaban hemorragia uterina disfuncional a las COEIN y se referían al SOP. ¿Ya? Entonces, o a cualquier SOP o a anovulación, ¿correcto? Pero actualmente la clasificación es esta. Entonces, ¿en qué grupo de edades es más frecuente una hemorragia uterina disfuncional? O sea, un COEIN, pero anovulatoria, sin ovulación. Entonces, en las adolescentes, en las perimenárquicas y en las perimenopáusicas hay problemas de ovulación, acá porque está arrancando el eje y acá porque ya se está acabando los folículos. ¿Ya? Pues ahí es la anovulatoria. En cambio, te preguntaran cuál es la disfuncional más frecuente, SOP, pero ese era antes. Ahora tiene que ser hemorragia uterina normal ovulatoria. Ya no digan disfuncional, ese término ya no se usa según la FIGO. Los indicadores absolutos de ovulación, ¿cuáles son? ¿Cómo sabe una chica que ovuló? ¿Su temperatura corporal basal aumenta? Sí. ¿Hay excreción de pregnadiol en la orina? Sí. ¿En la biopsia del endometrio es secretor? Sí. ¿El seguimiento ovulatorio ecográfico va a decir que está aumentando? Sí, pero eso no necesariamente me dice que va a ovular. Pero el que es absoluto, sin lugar a duda, es el embarazo. ¿Ya? En la obtención, el embarazo, la obtención, bueno, acá está cortado, tiene que ser del óvulo o el ovocito secundario. La obtención del ovocito o el embarazo es absoluta. La temperatura basal puede aumentar por otras causas, la progesterona o el pregnadiol puede ser otro metabolito y el endometrio biopsíquicamente puede confundir. Así que solo el embarazo o el óvulo es absoluto de ovulación. En un ciclo normal de 34 días, ¿recuerdan la ovulación ocurría cuántos días atrás? 14 más menos 36 horas, si quieren ser exactos. Esa es la medición más exacta de la fase de vida lútea. Entonces sería 2 semanas antes del flujo, 14 días. ¿Ya? El órgano genital que se origina de las dos estructuras embriológicas distintas, ¿cuál era? La vagina, ¿no? 2/3 superiores de Müller, 1/3 inferior del seno urogenital. ¿Son derivados de los conductos de Müller? ¿De Müller viene la vagina distal? No, esto es del seno urogenital. Pregunta fácil. ¿De Müller vienen las trompas uterinas? Sí. Pero oídoto y utrículo, el apéndice y la... Ah, ya, eso es tranca, pues, ¿no? Eso es una tranca. O sea, saber que el apéndice testicular es igual que la hidátide de Morgan. ¿Ya? Son apéndices del testículo que quedan de Müller. Y el utrículo prostático es de Müller. Pero saber eso es ya saber embrio, pues es tranca. Pero tú dirás que esta pregunta es tranca, no. Porque si no sabes que la vagina distal no viene de Müller, eso está mal. Entonces, esta es de las preguntas que parecen difíciles, pero el que la leyó la tiene súper clara porque es un concepto súper básico. Entonces vas a encontrar preguntas que a alguien le va a parecer muy trancas porque ha visto claves difíciles, pero es porque no está viendo la clave, la que es recontra obvia. Entonces, ¿qué les digo? En un examen, chicos, ya está probado, ¿eh? No hay más de un 5% de preguntas muy difíciles, ¿correcto? No hay más. Así que no las sacas ni a balas. Entonces, este es el porcentaje de imposibles. Si te parece que tienes más de 5% de preguntas imposibles, ya no es un tema del examen, probablemente es un tema de te está faltando teoría. ¿Ya? Este es un ejemplo de las que puedes ver. Claves trancas, respuesta obvia. Respuesta obvia. ¿Ya? Por eso igual les decía, cuando estás en un examen, antes de declarar la pregunta imposible, porque siempre se declara, esta pregunta, ya, esto es muy tranque, la dejas, pues, ¿no? Antes de declarar la imposible, siempre considera que puede haber una alternativa que no estás viendo claramente.
La hemorragia uterina disfuncional se asocia a endometrio de qué tipo. Bueno, dijimos que la disfuncional se referían al SOP, ¿verdad? La mayoría de veces antes. ¿Cómo es el endometrio en un SOP? Cuando hay mucha estrona y poca progesterona, hiperplásico. Mucha estrona y poca progesterona lo hace hiperplásico. Y es esta hiperplasia la que causa la menorragia en el SOP. ¿Dónde el endometrio es atrófico? En la posmeno. Seguimos. Paciente 16, dolor a la mitad del ciclo, ginecorragia moderada con dolor. El diagnóstico más probable es, ¿cómo se llama cuando sangras fuera de tiempo? Por ejemplo, a medio ciclo. ¿Eso qué es? Metrorragia. ¿Correcto? Entonces, un dolor a la mitad del ciclo y ginecorragia moderada con dolor hipogástrico probablemente está refiriendo a una metrorragia. La dismenorrea es el dolor en qué momento? Es antes y máximo 3 días después de la menstruación. Entonces no puede ser. Esto porque está en distractor. Cuerpo lúteo hemorrágico no puede ser a la mitad del ciclo, es en el día 21. Y te queda ovulación. A ver, ¿en la ovulación hay dolor a mitad del ciclo? Sí. ¿Hay ginecorragia moderada en la ovulación? No, hay spotting. ¿Ya? Si te hubieran puesto spotting positivo, ahí sí yo marcaba ovulación. Porque hasta un 3% de chicas cuando ovulan por la progesterona pueden tener un pequeño sangradito. ¡Pic! Nada más. No una ginecorragia moderada. ¿Está bien? Entonces ahí va el tema. Y el dolor hipogástrico con ginecorragia indica daño orgánico. Probablemente la chica tenga un polipito o alguna lesión orgánica ahí. Posmeno con sangrado genital del útero. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ya, acá hay un sesgo gigante, ¿no? ¿La endometriosis sangra? Sí. ¿En la posmeno? No. ¿El quiste ovárico sangra? No. ¿El cáncer de ovario sangra? No. ¿El mioma sangra? Sí. ¿En la posmeno? No. Por descarte, ¿qué te queda? Cáncer. Y por culpa de esta pregunta, todo el mundo cree que la causa más frecuente de sangrado en la posmeno es el cáncer. Falso. Es lo más raro que hay. Cáncer es lo más raro. Lo más frecuente en la posmeno es pólipo, atrofia endometrial, pólipo, atrofia. Puede ser hiperplasia endometrial, si hubiera factores de riesgo. Y al final, cánceres. Cáncer de cervix o cáncer de útero, siempre y cuando haya factores de riesgo. Así que si la pregunta quisieran responderlo correctamente, la clave sería pólipo o atrofia, dependiendo de la clínica. Pólipo si el sangrado es abundante, atrofia si el sangrado es escaso. Pero si ustedes creen, por culpa de esta pregunta, que la causa más frecuente de sangrado posmeno es el cáncer, van a llevarse un sesgo que va a ser después difícil de limpiar. Así que a lo mejor lo matamos en chiquito. Esta pregunta debería ser de las siguientes, ¿cuál es la causa más frecuente? Ahora sí, ahí sí ya no generas distorsión en el aprendizaje, ¿ya? Por eso saber hacer preguntas es tranca, no crean que es fácil, ¿ya? ¿Cuál de las son las arterias que irrigan la vagina? La vagina le irrigan 3, ¿ya? La uterina con su rama cérvico-vaginal, la vaginal propiamente dicha y la pudenda. Solo que la vaginal irriga el tercio medio, la pudenda el tercio distal y la cérvico-vaginal el tercio proximal. ¿Y qué te dice acá? El tercio superior o proximal. La parte de arriba es la vaginal, cérvico-vaginal, perdón. Al medio, vaginal. Abajo, pudenda. ¿Ya? Una menstruación normal, ¿cuál es el volumen? De 5 a 80 mililitros. La clave que quede es 80. Tuve que cambiarla, acá les digo. Les ponían, toda la vida les ponían 150. Está mal, no mucho volumen. No. Probablemente ahí faltó quitarle el 1 y queda 50 como promedio. Pero igual la cambié. El volumen máximo tolerable es 80 mililitros. No hay más, ¿ya? Esa sí está modificada, pero ya 150 no es. Paciente 18, secretaria, consulta sobre la posibilidad de haber ovulado. Todas las siguientes son evidencias de que ovuló. A ver, una mujer ovula cuando se embarazó, claro que ovuló. Cuando aumenta su temperatura corporal basal 0.8 grados, también ovuló. Progesterona más de 2.8, ovuló. Endometrio secretor, ovuló. Pero catamenia, no. Catamenia es sangrado. Una mujer anovulatoria sangra, claro, por hiperplasia endometrial termina sangrando.
Este no es criterio de ovulación. ¿Se acuerdan cómo eran las arterias que irrigaban el endometrio pero funcional? Las espirales. Las rectas que irrigan el basal. ¿Dónde están las radiales? En el miometrio. Y las arcuatas o arqueadas están por afuera del miometrio, ¿correcto? Estarían en el epimetrio, por afuera, ¿no? Que puede ser con serosa o sin serosa. No todo el útero está intraperitoneal, solo una parte. ¿Ya? Arcuatas. No se confundan. ¿Dónde también hay arcuatas o arqueadas? En los glomérulos. Ahí también hay arteria arqueada, por si acá. No te confundas espiral con helicina. Helicina es en el pene, espiral es en el útero. ¿Ya? Y tampoco te confundas espiral con helicasa, que es el enzima, pues, ¿no? Para el ADN. Los tres siempre: espiral, helicina, helicasa. Son tres que te podrían confundir. Ahí está, helicina no es, esto es en el pene. Durante el ciclo menstrual dijimos que el pico de LH era por un feedback positivo ¿con quién? Con los estrógenos, ¿no? Una retroalimentación positiva con estrógeno, más LH, y al final se produce el pico. La hemorragia uterina disfuncional dijimos que se referían ¿a qué se referían antes con disfuncional? Al COEIN, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se asociaba más frecuente? A la anovulación, ya sea al SOP u otras anovulación, al O. La arteria uterina es rama ¿de qué arteria? De la ilíaca interna o hipogástrica. La ovárica es rama ¿de dónde, chicos? De la aorta directa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la hormona responsable de aumentar la temperatura de 0,8 a 1 grado? Les dije, pasar el día 14, la progesterona, ¿no? Y el máximo de progesterona se adquiere en el día 21. La ginecorragia en la posmeno se debe principalmente ¿a qué? ¿Se acuerdan que les dije en la posmeno qué opciones tenías? Pólipo y atrofia. ¿De qué depende ambos? Este es abundante y este es escaso. Tumor no sangra, hiperplasia o cáncer marcaré. ¿Hay factor de riesgo? No es lo más frecuente. Sin factor de riesgo peor. Tengo estas dos. Entonces, si me dicen ginecorragia, no se olviden que el sufijo ragia es abundante. Entonces, polipito marcaré. En el residentado de este año les vino el sangrado escaso. Ese fue atrofia. Así que la diferencia en ambos es la cantidad de sangrado. Ya, no lo olviden. Doto, y si me ponen el sangrado más frecuente, ¿qué hago? Así a secas, no me dicen mucho, ni poco, nada. Bueno, ahí sí les diría que marquen atrofia. Porque a lo largo de la posmeno, los pólipos van desapareciendo, pero la atrofia sí empeora. O sea, en toda la vida de una mujer, lo más probable es que al final sangre por atrofia una posmeno. Si me dicen a secas, atrofia. Pero como dije, ragia, polipito. Con respecto a la GnRH, ¿se sintetiza y libera? ¿Sintetiza? No, pues. ¿Su producción es continua? No, es pulsátil. ¿No tiene efecto feedback? Claro que tiene. ¿Se estimula por dopa? No, por noradrenalina. ¿Es un decapéptido? Sí. ¿Por el arcuato? Sí. ¿Aló? La arteria uterina repetida, hipogástrica. Paciente 52 años con síndrome climatérico y hemorragia uterina normal. ¿Cuál es la conducta inicial? Pero miren, más importante. Esa es otra cosa. Si te dicen lo más importante, lo más severo, ¿qué es lo más severo en una posmeno que sangra? El cáncer. ¿Y cuál es la única forma de diagnosticar un cáncer? Biopsia. ¿Y cuál es la mejor biopsia de todas? La histeroscopía biópsica. No el legrado biópsico, porque es a ciegas. Tiene que ser la histeroscopía. Legrado uterino biópsico es la clave de acá, porque acá ¿qué dice? Histeroscopía nomás. ¿Qué debería decir? Histeroscopía más biopsia. Entonces, en este caso, la conducta inicial más importante no es una eco, no es una histerosalpingo, no es una láparo, ni una histeroscopía sola. Es una biopsia guiada por histeroscopía. Como no es la clave, legrado uterino biópsico. Es mejor clave. ¿Ya? 65 años, consulta por dispareunia, secreción amarillenta y poscoital. Cuando hay sangrado poscoital, ¿qué dijimos que es el problema? Puede ser cervix, pero también puede ser vagina. En el caso de acá, porque tiene dispareunia, dolor y tiene secreción vaginal. O sea, tiene una vaginitis. ¿De qué tipo esta señora?
atrófica. No confundir con la atrofia endometrial. Ojo, la causa más frecuente de sangrado que dijimos es atrofia endometrial. Esto se refiere a atrofia vaginal. La atrofia vaginal da sequedad, dispareunia, secreción amarillenta y poscoito. Es otra cosa. Vaginitis atrófica. Miren esta mujer de 58, posmeno, que presentó su última regla hace 10 años, recontra posmeno, acude a consulta porque tiene PAP negativo y sangrado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues, ¿cuál es lo más probable en una mujer posmeno? Pólipo o atrofia endometrial. ¿Hay pólipo? No. ¿Hay atrofia? No. ¿Qué me queda? Hiperplasia y cáncer uterino. ¿Cuál es más frecuente? ¿La hiperplasia o los cánceres de cervix o útero? La hiperplasia. Es 10 veces más frecuente que el cáncer de útero. 10 veces más frecuente. No lo olvides, ¿ya? Por eso lo más probable es una hiperplasia endometrial. Ojo, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? De las siguientes claves, ¿ah? Porque si no me pones un factor de riesgo para hiperplasia, ¿por qué marcaría? Pues tiene que haber un factor de riesgo. Pero doctor, ¿la posmeno es un factor de riesgo? Sí. La edad sí está asociada. No tiene estudios cohortes, pero sí se asocia. Así que el único factor de riesgo sería la edad. Nada. Paciente soltera, 65, acude por sangrado vaginal luego de 10 años. La conducta más adecuada, repetido, lo más adecuado, biopsia. Ahora una joven, sangrado menstrual abundante, niega relaciones, caracteres ok, genitales ok. ¿Cuál es el examen? Si yo tengo una hemorragia uterina normal, ¿cuál es el primer paso siempre que debo hacer? Debo saber si es un PAL o es un COEIN. ¿Es un orgánico o es una funcional? ¿Cuál es la única forma de descartar los orgánicos? Anamnesis, examen físico, ecografía y biopsia cuando lo amerita. Una adolescente, ¿amerita biopsia? Probablemente no, porque hay criterios de biopsia. Entonces, lo que sí o sí tiene toda mujer que sangra debe tener, ¿qué es? Una eco. Por eso, el examen indicado en cualquier sangrado siempre es una eco. Siempre es una eco. ¿Ya? Muy bien. Acá me dice que todo el examen físico está normal, anamnesis nada, entonces toca hacerle la eco. 65, sangrado luego de 10 años, ecografía tiene cavidad uterina irregular. Eso se biopsia. Endometrio de más de 4 milímetros. En una posmeno, eso se biopsia. Es hiperplasia endometrial. ¿Cuál es el estudio más indicado que me queda acá? Biopsia. ¿Hay biopsia? ¿Qué me queda? Histeroscopía más biopsia. Pues tendré que completar, ¿no? ¿Qué vas a marcar? Tomografía no, citología no, eco-TV no es lo más indicado porque ya tiene una eco para empezar. Caballero, histeroscopía más biopsia. Más biopsia. Paciente 37 presenta menstruación abundante de aproximadamente 100 mililitros cada 28. ¿Cómo se llama cuando te pasas de 80? Hiper. Cuando eres menos de 5, hipo. Cuando eres poli, menos de 21 días. Cuando eres oligo, más de 35. Cuando eres metro, en cualquier momento. Cuando eres meno, más de 7 días sangrando. Más de 7 días de regla. Entonces 21 días de ciclo, 7 días de regla, entonces 80 mililitros de volumen, 35 días de ciclo, cualquier momento. ¿Aló? Paciente 26, menstruaciones abundantes, y mira, cada 45 a 60 días. ¿Qué era el que tenía más de 35? Oligo. Paciente 16, sangrado genital de su menarquia y su dolorcito por su regla. ¿Qué diagnóstico es este? A los 16, una menarquia tardía. ¿Sangró? Endometriosis me faltan criterios, epi me faltan criterios, anovulación me tendrían que dar oligomenorrea. Esta es menarquia. Entonces es la B. Paciente 14, acude con su madre por sangrado vaginal anormal a mitad del ciclo. ¿Cómo será eso? Una metrorragia. Menarquia hace 15 meses. Con ciclos irregulares. ¿Qué es un ciclo irregular? Más de 7 a 9 días, ¿verdad? De intervalo.
Entonces, ¿qué hago con un adolescente que está con ciclos irregulares y sangrados? Espero, ¿no? Espero. Eso es una anovulación. Y el manejo es observación. ¿Cuántos años puede demorar en un eje arreglarse? 3 a 5 años puede demorar en reglar regularmente una chica. Y una perimenopáusica, justo 3 a 5 años antes de su perimenio, empieza a alterarse su ciclo. Entonces, en ambos lados ocurre el mismo lapso de tiempo. ¿En quién vas a marcar cuerpo extraño? En una niña que sangra, cuerpo extraño, o violación, uno de dos. ¿Ya? Muy bien. Mujeres 65, sangrado genital aumentado por el canal. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Entonces, tengo una posmeno con sangrado, tengo que hacer biopsia. ¿Cuál es biopsia? Histeroscopía, caballero, más biopsia. Es la conducta adecuada. Mujer con antecedente de sangrado ginecológico y amenorrea de 7 semanas. La beta HCG es negativa, no está embarazada, y el útero grande con folículo de 3 centímetros. Entonces, en este caso, tengo un antecedente de sangrado. Tenía HUA, antecedente. Y ahorita está con amenorrea de 7 semanas. Esta pregunta debió estar en amenorrea, no en HUA. Ya debe ser de amenorrea. También la voy a apuntar para cambiarla. 162. Entonces, ¿por qué estaría haciendo amenorrea esta chica? Si me dice que no está embarazada. Entonces, hay que buscar la siguiente causa. Después de embarazo, ¿qué era para amenorrea? SOP. ¿Tengo clínica de SOP? No, no es cierto. No voy a pensar en SOP porque no tengo clínica. Luego, ¿qué opción me quedaría? Bueno, el algoritmo. Pero me dicen acá que el folículo está de 3 centímetros. Es un folículo grande. A las 7 semanas, eso se llama folículo persistente. Cuando el folículo no eclosiona de GRAF, se llama folículo persistente. Y eso obviamente va a retrasar la regla. Es una disfunción ovulatoria folículo persistente. ¿Ya? Hay que esperar, debería llegar el sangrado. Esa es la clave. Acá. Probablemente sea un SOP, pero me falta criterio de SOP. Al menos hasta acá solo puedo decir que hay un folículo persistente. Nada más. ¿Por qué? No sabemos. Mujeres 50, diabética, ahora sí. Presenta sangrado vaginal. Ahora sí. ¿Qué es lo más probable en una perimeno? Pero diabética y que sangre. ¿Cáncer, doc? No. Hiperplasia. 10 veces más frecuente que el cáncer. No lo olvides. Primero marca hiperplasia, luego cáncer. ¿Ya? Lo más frecuente ahorita es hiperplasia. Muy bien. Mujer de 55, quien hace 5 años no menstrua. Esa es una posmeno ya, ¿no? Posmeno. Pero que ahora tiene sangrado leve, intermitente, de origen endometrial, probablemente. Se le hace una eco donde definen engrosamiento endometrial, o sea, más de 4 milímetros, dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso ante esta paciente? ¿Qué había que hacer? Biopsia. Legrado biópsico. No hay histeroscopía biópsica, caballero legrado. Hay que tomar biopsia. Paciente obesa 1, hipertensa 2, SOP 3, viene con sangrado. ¿Qué sospechas? Hiperplasia. ¿Cuál es el examen que te permite hacer el diagnóstico? ¿Cuál es el examen auxiliar que le permitiría tener el diagnóstico? Una histeroscopía biópsica. Esa es la clave. Bueno, acá, creo que había un error en la clave cuando los han copiado. Si la clave es hiperplasia, tendría que ser la pregunta ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿No? Acá les han puesto cuál es el examen auxiliar que es el diagnóstico. Histeroscopía biópsica. ¿Ya? Porque creo que es acá donde se corrige. Acá sí había un error, ¿ya? Entonces acá, 55 años con hiperplasia por eco, obesa, con antecedente de nulípara, hipertensa mal controlada, y la patología más importante a descartar requiere un estudio ahora sí, está bien hecho, de biopsia endometrial. El estudio es de biopsia endometrial. Eso sí es error nuestro. Muy bien. La confirmación de la hemorragia uterina disfuncional se realizaba ¿cuándo dijimos que era disfuncional supuestamente? El COEIN, ¿verdad? ¿Y cuándo llegabas al COEIN? Cuando el examen físico, la biopsia, la eco y la historia, todo era negativo. ¿Para qué? Para PAL. Si no era orgánico, pólipo, adenomiosis, leiomioma maligna, si se acuerdan, ¿verdad? El PAL. Si no era PAL, es pues COEIN.
Entonces, solamente cuando todo esto es negativo vas a COI. Paciente 48, amenorrea de 2 años, eso ya es menopausia, sangrado vaginal regular. ¿Cuál es el examen que permite diagnosticar? Otra vez la biopsia. Miren cómo se repite constantemente esa pregunta. Mujer de 50, obesa. En la ecografía, miren esa hiperplasia de 20. En el Papa Nicolau, Agus. ¿Qué era Agus? Lesión glandular incierta. Agus. ¿Cuál es el diagnóstico más importante a descartar? Importante a descartar. Cáncer. Doctor, ¿pero por qué una hiperplasia? Porque importante a descartar es el cáncer. La hiperplasia sería el diagnóstico más probable de esta paciente. Si te dijeran cuál es lo más frecuente que tenga, probablemente una hiperplasia. Pero ¿cuál es lo más importante a descartar? Un cáncer. Más aún si tiene un Agus, por algo se llama incierta. No sabes si es benigno o maligno. Es por eso. ¿Ya? Es buena pregunta. Y en pacientes con metrorragia disfuncional severa, ¿cuál es la terapia inmediata? Entonces acá sí hay que recordar. Miren, si yo digo terapia disfuncional o metrorragia disfuncional, me estoy refiriendo al COEIN, ¿verdad? Al COEIN. La coagulopatía se trata con fármacos procoagulantes, ¿no? Si fuera un problema de coagulación, se corrige los tiempos, etcétera. El endometrial les dije que era una caja de desastre, que era donde no encontraban la causa, lo ponían ahí. El iatrogénico es retirar lo que está causando el sangrado, y el no clasificado N patologías. Entonces yo les dije en la clase que el O era el más frecuente de los COEIN, y el O más frecuente se debía a un SOP, ¿verdad? Entonces, cuando están preguntándoles acá cómo se maneja una hemorragia disfuncional, les están preguntando cómo manejas un SOP. Entonces, el orden de manejo en un sangrado agudo es etinilestradiol. Si no responde, este es vía oral, puedes usar etinilestradiol parenteral, legrado uterino, histerectomía. Ese es el manejo agudo, en agudo. Entonces, pero del COEIN, chicos, en el PAN, cuidado que hagan esto. En un PAL no puedes hacer este manejo. El manejo del PALM es etiológico. Si tú tienes un PALM, el manejo es etiológico, dependiendo de la causa orgánica. Entonces, en este caso, si es severa, deberíamos darle estrógenos, etinilestradiol. ¿Hay etinilestradiol? No hay. Transfusión no puedo marcar si no tengo el valor de hemoglobina. Entonces, no va. Oxitocina no se da. Entonces, ¿cuál es el que me queda? Legrado. Por eso la clave es esta. Terapéutica, legrado. No se pone taponamiento, ¿eh? No. Es el legrado. ¿Para qué? Para destruir toda la capa funcional, para que deje de sangrar. En la mujer posmeno con terapia hormonal de reemplazo que sangra, si tiene terapia de reemplazo hormonal y estás teniendo hemorragia uterina normal, es por esto, pues, por la terapia. Hay que retirar la terapia, porque se la causa el sangrado, ¿no? ¿Qué es lo que hace sangrar en una terapia? ¿El estrógeno o la progesterona? La progesterona, nunca olvides. Porque la progesterona, ¿qué hace con el endometrio cuando está creciendo? Corta el crecimiento. Y eso hace sangrar. Si te pones medroxi, mañana te pones tu ampolla. ¿Qué es lo que esperas encontrar en los primeros meses? Sangrado. Te tomas una pastilla el día siguiente, un montón de levonorgestrel. ¿Qué esperas sangrar en 2-3 días? ¿O qué esperas encontrar en 2-3 días? Sangrado. ¿No? Y la gente dice, ay, lo he abortado, doctor. No han abortado nada. Porque eso es el sangrado de ese endometrio que tenían porque han tomado mucha progesterona en agudo. La progesterona es la que explica el sangrado anormal. Mujer de 60 presenta sangre genital escasa, con ecografía que indica hiperplasia endometrial. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Pero si hay hiperplasia tengo que biopsiar, no hay opción. Y si es una posmeno, siempre tengo que biopsiar. Toda posmeno que tenga H u A siempre va a biopsia, siempre. ¿No está? Si no te hubieran puesto hiperplasia endometrial, nada, y la pregunta no sería la conducta, sino cuál es el diagnóstico más probable. Una 60 con sangrado escaso, atrofia, lo que viene a ver la siguiente.
Paciente de 50 con hemorragia uterina normal y biopsia informada con hiperplasia simple pero atípica. ¿Cuál es la conducta a seguir? Ojo, las hiperplasias uterinas actualmente, desde el 2015, la OMS lo divide en sin atipia y con atipia. Punto. Las que tienen atipia, por el riesgo que tienen de hacer cáncer, entonces se les recomienda la histerectomía. Las que son sin atipia, como no hay mucho riesgo de cáncer, se les recomienda medroxiprogesterona para atrofiar el útero. Entonces, una mujer de 50 años ya no va a tener hijitos. Con atipia, tienes que hacer histerectomía total. No radical, total. Todo el útero. Radical es cuando te llevas la cúpula más de la vagina. Acá es total. Entonces, la clave es total. Muy bien, paciente 39 presenta una historia de episodios de hemorragia genital sin respuesta al tratamiento médico, ¿correcto? Durante su último episodio se agregó anemia y se le hizo un legrado biópsico. Actualmente el tratamiento definitivo, es muy buena pregunta, ¿cómo acabas con el sangrado? Histerectomía, no lo olvides, ¿ya? El tratamiento definitivo que a los 2 años optan más del 95% de pacientes que no responden al medicamento, es la histerectomía. Pero si alguna vez les volviera a venir esta pregunta, antes de sacarse el útero, una mujer de 39, correcto, acá dice que no responde al tratamiento médico, ¿no? Obviamente. Pero si no les dijeran eso, o en todo caso entendamos como tratamiento médico hasta dónde llega, es a colocar un DIU de levonorgestrel. Ese es el máximo tratamiento médico. DIU de levonorgestrel cada año. Es la terapia recomendada antes de llegar a la histerectomía, ¿no? Muy bien, y con eso hemos terminado sangrado uterino normal.